pastor Pepe en la red. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Now, Antioquía es una ciudad en Asia Menor y se conoce como Asia Menor, ¿verdad? Esa parte, eso es lo que es hoy día Turquía, ¿verdad? Y entonces esa zona de Asia Menor comprende lo que es ya saliendo de territorio europeo y entrando en lo que es el Medio Oriente, que es considerado Asia. Y esa parte se le llamaba como Asia Menor. Y en Antioquía cabe señalar que es una ciudad importante porque ahí es donde por primera vez a los cristianos, a los del camino, a los que seguidores de Jesús o los seguidores del camino, se le llamaron por primera vez cristianos. Así que es una ciudad muy importante. Y aquí Pablo, en el texto que vamos a tratar en el día de hoy, Pablo les está contando la historia a los Gálatas de cuando Pedro, en el día de hoy, lo que vamos a leer hoy, cuando Pedro vino a Antioquía. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense una cosa, la primera palabra que vemos aquí en el versículo 11 es la palabra pero. ¿Qué significa pero? Pero es cambio de dirección. Si vemos, algo tiene que haber pasado antes, ¿verdad? Algo había pasado antes. Cuando Pablo había estado en Jerusalén y se había encontrado primero con Pedro y luego ¿verdad? Pablo y Bernabé estuvieron compartiendo sus experiencias entre los gentiles. Fíjense lo que pasó. En el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Fíjense lo que pasó. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Eso fue lo que pasó ahí. Hubo un reconocimiento del ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que eso pasó cuando Pablo estuvo en Jerusalén. Reunirse con buscando a esos discípulos con quien pudo reunirse. Pero luego viene y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Y de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense lo que está diciendo aquí: en su simulación.
Y entonces, pero en el versículo 14, que esto es lo clave para el primer punto que queremos tratar, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por esto, en Cristo, ministro de pecado. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y estamos hablando aquí de que Pablo, aquí lo clave es, primero que vamos a considerar es la autoridad de Pablo como ministro. Primeramente decíamos que Pablo fue ordenado ministro según revelación, una experiencia personal con Cristo, con la persona de Cristo Jesús resucitado. Y esa experiencia personal con Jesús resucitado produjo fruto en la vida de Pablo. Recordemos otra vez que en el capítulo 1 Pedro reconoce el testimonio de Pablo y Bernabé y la conversión de los gentiles, mientras que los fariseos le cuestionaban. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Ahora Pedro, que había venido a Antioquía, había estado en Antioquía y estado entre gentiles, se estaba comportando de una manera con los gentiles mientras no estuviesen presentes los de la circuncisión. Y hablaba los de Jacobo, ¿verdad? Los que venían de parte de Jacobo. ¿Por qué de parte de Jacobo? Porque Jacobo se dice que él decía que para ser salvo había que circuncidarse y había que observar las leyes y las tradiciones del judaísmo. Yo les quiero traer a su consideración lo siguiente. Este asunto de judaizar no se limita a la iglesia en Galacia. Hoy día, y lo vemos hoy día, y lamentablemente lo vemos mucho, lo vemos aquí en los Estados Unidos, pero lo vemos mucho en nuestros países. El sector del cristianismo que busca regresar a las tradiciones del judaísmo, siendo gentiles y en nada relacionado con el judaísmo, están observando las leyes del judaísmo, la ley moral, los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales y las leyes de gobierno. De acuerdo al judaísmo, observan los mismos, se visten igual, se ponen la yarmulke, se ponen, ¿verdad? Se visten igual, se comportan de igual manera. Y eso se ha vuelto una doctrina aún dentro del cristianismo. Y queremos considerar que nada de eso es nuevo, eso está pasando, hoy día está pasando. Buscando significados etimológicos de palabras, cambiando el texto y el contexto sobre todo de las enseñanzas de Jesús y las epístolas de Pablo o de Rahab Saúl y todo ese tipo de cosas. Pero aquí el mensaje es que la autoridad
Es del mismo Pablo que había sido por revelación, que a pesar de que estaba siendo cuestionado, y Pedro que había estado con Jesús, Pedro que había visto a Jesús, Pedro que aún estaba aquí, que había experimentado todas esas cosas con la persona de Jesús, Pablo le llama la atención de esa dualidad de comportamiento. Yo les pregunto a ustedes una cosa: ¿delante de quién estamos nosotros? ¿Delante de quién nosotros vamos a estarnos conduciendo y nos vamos a estar caminando? Aquí vemos que la autoridad, el mensaje es que la autoridad de un ministro llamado y ordenado por Dios es para enseñar, corregir y proteger la pureza y verdad del Evangelio. Fíjense que Pablo abrió su boca con celo cuando dijo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo tenía que tratar con celo, porque no solamente eran por esos hermanos que venían de visita, sino que ya Bernabé se estaba empezando a mezclar en ese asunto. Y Pablo tenía que proteger la pureza. Y por eso, en base a eso, es que llamó a Pedro a cuentas. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a nosotros a cuentas? ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces, verdad, en nuestro andar estamos nosotros en nuestros asuntos, en nuestros afanes, comprometemos la verdad, comprometemos el principio, ¿verdad? Y entonces Dios nos ha puesto un cuerpo, y cuando viene a ver el hermano, el ministro, el pastor, el anciano, te llama la atención en el amor de Cristo Jesús, a la luz de la palabra, y nosotros, la pregunta es, ¿nosotros lo recibimos como que Dios nos está corrigiendo y nos quiere enderezar por amor de Él mismo, o estamos resistiendo la palabra de corrección? Consideremos eso, meditemos en eso. Vivimos en unos tiempos hoy día donde la autoridad está siendo desafiada, donde la autoridad en nuestros hogares está siendo desafiada, la autoridad de los gobiernos está siendo, desde luego, que el gobierno, los gobiernos, ¿verdad?, son los que menos ejemplos pueden dar, porque la corrupción existe y todas esas cosas, pero la autoridad que Dios ha puesto en esos gobiernos, sobre esos gobiernos, sea el que sea, Dios los ha puesto en autoridad. Y lo mismo ocurre en las iglesias. Todos nosotros, yo siempre he dicho, todos nosotros podemos ser teólogos. El asunto es, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo, ajustando una teología acomodaticia a lo que nosotros vemos, una teología que se acomoda a lo que a lo que sentimos, que nos regimos por las presiones del medio ambiente, de nuestro entorno. Pónganse a ver. Cuando vemos, por ejemplo, que la cultura de hoy día ha redefinido la palabra matrimonio, una palabra que según mi entendimiento, la palabra matrimonio ha sido usurpada por el gobierno secular, cuando es una palabra que está en las Escrituras, el diseño de Dios al matrimonio de un hombre y una mujer. Y vemos aquí que la cultura ha utilizado esa palabra que está en las Escrituras, que habla de un diseño ya establecido, y la cultura lo que quiere es redefinirla. Y esa redefinición está llegando aún a los sectores más progresistas de la iglesia, o de la llamada iglesia. Por eso es que el asunto aquí va más allá, trasciende más allá de lo que tiene que ver con el judaísmo, el judaizar, el volver a las tradiciones y esas cosas. Trasciende todo eso. Estamos hablando de la pureza de la verdad que nos ha sido dada en Cristo Jesús.
¿verdad? Y eso me lleva al segundo punto, ¿verdad? El querer obligar a vivir por la ley, ¿verdad? Volviendo al tema del judaísmo, te hace, esa dualidad te hace transgresor. Lo vemos aquí, a ver, versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Aquellas cosas que destruí, aquellas cosas que el vivir bajo la ley, bajo el peso de la ley, bajo el peso de lo que la ley lo que hace es recordarnos a todos nosotros que somos pecadores. La ley pone en nosotros un peso de un Dios que es todo perfecto, y la ley pone sobre nosotros el peso de no poder tener acceso a Dios, porque Dios siendo perfecto y su ley es perfecta. El salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y sabiendo que el hombre, si tú fallas en un aspecto de la ley, has fallado en toda la ley. Si tú fallas, ¿verdad? Y el hombre por su propia naturaleza no puede cumplir con la ley a cabalidad. Y solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, imputado en su cuerpo a través de su muerte, la justicia de Dios le fue imputada. Cuando digo que le fue imputada, le fue transferida a Jesús hombre. Por eso que tuvo que hacerse hombre. Y en su naturaleza humana, Él pudo tomar el pecado de la humanidad, porque Él no pecó, siendo Dios, naturaleza divina de Jesús. Siendo hombre, tomó el peso del pecado sobre su carne. Siendo Dios, nunca pecó, y por eso se pudo presentar delante de Dios como cordero manso para ser inmolado. Y ese fue el propósito de Jesús en su encarnación. Por eso es que sin su encarnación no hay redención. Si la encarnación de Jesús, nosotros no hubiéramos sido parte de ese plan redentor cumplido en Cristo Jesús, para nosotros poder entrar en el reino de Dios, en esa comunión íntima con Dios. Entonces, si a mí lo que me rige es la ley, ¿verdad? Y ya aquello que había sido destruido, o sea, es el yo regirme bajo la ley, ahora yo lo estoy volviendo a reedificar, porque estoy tratando de judaizar, me estoy volviendo transgresor, ¿verdad? Como los gentiles, vive como gentil. Con los judíos, vive según la ley. Una dualidad. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa dualidad también? Cuando están ¿verdad? Cuando están los líderes, las personas que Dios ha puesto en la iglesia, y están los más pequeños en el Señor, y de repente vemos así, no vienen, vamos a seguir, yo voy a seguir con mi mundo aquí, ¿verdad? Y tenemos miedo a ser confrontados con respecto a la verdad. Y venimos con excusas: soy adulto, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Esas cosas, entramos en rebeldía delante del Señor. Pero otra vez, la autoridad del ministro ha sido llamado para enseñar, corregir. Así que el mensaje de esto lo que quiere decir es: vive según la ley o vive según la gracia de Dios por los méritos de Cristo. Y esa es la disyuntiva, esa es la decisión. O tú vives según la ley, o tú vives según la gracia, únicamente por los méritos de Cristo. Pero no puedes vivir según las dos al mismo tiempo. O es una o es la otra. ¿Qué te rige? ¿Qué rige tu vida? Ese es el mensaje, ese es el título. ¿Qué rige tu vida? Pablo se veía a sí mismo muerto a la ley. Ya el peso de la ley no regía sobre su vida. Vamos a ver un momentito, marquemos nuestras Biblias y vamos a ver en el libro de la epístola de Pablo a los Filipenses, por favor. La epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo
3. Amén. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Esto es Pablo hablando. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto es escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Sabe una cosa? Pablo, él sentía esa urgencia por el Evangelio, porque él sabía que en cualquier momento él iba a ser ejecutado. Y recuerdan que Pablo estaba escribiendo esto desde la prisión. Y su vida, estando en la prisión, en las condiciones bajo las que él estaba, él podía decir: gozaos en el Señor, regocijaos en Cristo. Y él estaba en cadenas y él estaba en prisión. Así que en medio de todo esto, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Muchas veces Dios tiene que estar repitiéndonos lo mismo que ya hemos escuchado. Muchas veces, ¿verdad? Por causa de la carga que Dios ha puesto, muchas veces ustedes dirán: pero el pastor ya predicó sobre eso hace 1 año, 3 años, lo que sea. El mismo pasaje. Sí, es necesario. ¿Recuerdan una cosa? ¿Recuerdan aquel momento en que el pueblo de Israel estaba luchando contra Amalek? ¿Recuerdan ese episodio? El pueblo de Israel estaba luchando contra Amalek y Moisés subía sus manos. ¿Y qué ocurría cuando subía sus manos? Israel prevalecía sobre Amalek. Y cuando se le cansaban las manos a Moisés, ¿qué ocurría? Amalek prevalecía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Le sostuvieron las manos a Moisés para que tuviera las manos en alto, y lo pusieron sobre una roca, los codos así sobre una roca, para que mantuviera las manos altas, ¿verdad? Y Israel ganó esa batalla. Y fíjense una cosa, y en ese pasaje que está en el libro de Éxodos, Jehová le dice a Moisés: ahora tú ve y dile al oído de Josué que no quedará rastro de Amalek. Pero cuando lo dimos, dilo al oído de Josué, fíjense la palabra que utiliza, y lo dice en la versión en inglés King James, dice: and rehearse it in the ears of Joshua. Rehearse it significa ensáyalo. En el original, buscamos en el original la palabra, en lugar de dilo, sí, yo le puedo dar un secretico, ahí va, y le hace cosquillitas así y se queda, ¿verdad? Yo le puedo decir cositas en el oído a mi mujer y eso pues ahí quedó. Pero cuando tú estás ensayando algo, antes de ayer vinieron los músicos a ensayar. Esta mañana llegamos temprano para ensayar la música, ¿verdad? Y ensayar todas las cosas es repetir. Tiene que ver con repetición, una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que esté perfeccionado. Y el mensaje aquí era para Josué, de que Jehová le dijo: ensaya estas palabras, no quedará rastro de Amalek por toda la faz de la tierra. Lo que quiere decir es: ¿y por qué ensayarlo? Mira, ya no va a quedar ningún rastro, porque Josué, en el plan perfecto de Dios, Josué era el líder que Dios estaba preparando para llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios en su previo conocimiento, Él sabía todas las cosas, sabía de la desobediencia de Moisés, sabía lo que habría de ocurrir, sabía que con Moisés, de que él no iba a entrar a la tierra prometida, sino que lo iba a ver desde un lugar lejano. Pero Moisés tenía que repetirlo en los oídos de Josué. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos repite una cosa es porque quiere que eso sea fortalecido en nuestras vidas para dependencia del Señor. Dependencia del Señor. Aquí volvemos. Filipenses capítulo 3. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dependencia del Señor. Guardados de los perros.
guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Por eso es que Pablo con mucho ahínco está repitiendo las cosas que había dicho, porque nosotros, señores, se nos olvidan las cosas. Yo, por lo menos a mí se me olvidó una cosa. El otro día estábamos en casa y yo, en medio de la pandemia y todas esas cosas, yo tenía mi mochila, ¿verdad? Y a mí se me olvidó de que mi mochila había estado en el piso de mi salón de clases, donde están los gérmenes y todas esas cosas. Y yo llegué inteligentemente y despistado al fin, puse mi mochila sobre la mesa de comer. Entonces mi esposa me dice, pero ven acá, ¿tú te acuerdas de que eso tiene gérmenes ahí? Y la verdad es que ahí se formó, no les tengo que contar el resto de la historia de lo que se formó en mi casa, ¿verdad? Pero ese despiste, somos despistados, se nos olvidan las cosas. Se nos olvida la verdad, y Dios tiene que estar repitiéndonos las cosas constantemente. Cuando vamos al colegio, los maestros tienen que estar repasando y repasando y repasando, y cuando va a añadir un material nuevo, tiene que estar añadiendo el material nuevo sobre la base del material ya enseñado. Es una cosa así, porque tiene que continuar, y nuestro andar en el Señor es igual. Dios tiene que estar recordándonos, guardado de los perros, de los malos obreros, porque aún dentro del pueblo de Dios van a haber personas que quieran mezclar falsa doctrina dentro de la iglesia, quieran traer sus propias tradiciones, quieren traer sus propios planes. Pero hay una razón, porque somos la circuncisión. La circuncisión es separación. Hay una separación, hay una consagración. El pueblo del Señor, por causa de la sangre de Cristo Jesús, hemos sido consagrados para Él. Entonces servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo y no damos lugar a la carne. Y Pablo entonces comienza en el versículo 4 a contar su historia. Por cómo Pablo puede hablar acerca de la ley, cómo Pablo puede hablar acerca de la justicia, ya no más bajo el peso de la ley, sino bajo la esperanza y la realidad de la gracia de Dios. Versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, fíjense esto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de poderle conocer y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escuchen bien esto. Pablo era experimentado en lo que eran las leyes del judaísmo y las tradiciones del judaísmo. Pablo, en su corazón, él pensaba que él agradaba a Dios persiguiendo a la iglesia. Pablo, en su corazón, dice que en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. Él lo estaba haciendo genuinamente. No era que él venía con espíritu engañador, es que realmente eso era lo que él realmente creía.
Mis amados, por eso es que Pablo, y ahora regresando a los Gálatas, cuando él habla acerca de aquello que destruí, aquello que deshice, que desmantelé, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sabes, cuando tú estás en la ley te va a juzgar. La ley. Si tú te riges por la ley te va a hacer el juicio. Y vas a salir perdiendo. ¿Saben por qué? Porque como la ley es perfecta y nosotros no podemos cumplirla, vamos a estar en desventaja. Transgresores nos hacemos. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Qué va a regir tu vida? ¿La ley o la gracia de Dios? Porque esto me lleva al punto final. La obra de la gracia de Dios. Fíjense que Pablo está diciendo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está diciendo, Pablo está confesando que en virtud de la obra que Cristo Jesús hizo en su vida, en su redención, en revelarse a Pablo, ¿verdad? Y Pablo poder poner su fe en Cristo Jesús en virtud de la obra de lo que Jesús hizo en la cruz, mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. Ya Pablo, él estaba muerto a la pasada manera de vivir. Ya el Pablo que era de antes ya no era, ya dejaba de ser. Ahora lo que yo vivía, ¿verdad? Lo que yo vivía, ya no lo vivo. Ahora es Cristo en mí. Ahora la vida imparte vida. Y yo quiero que tú sepas que si tú realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús, por causa de la vida de Cristo, la vida no puede estar presa, la vida no puede estar contenida, la vida tiene que fluir e impartir vida a los demás. Y este fue el apóstol que Dios usó poderosamente hacia los gentiles, llevar el evangelio a lejanas tierras de los gentiles, en virtud de los méritos de Cristo. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El mundo habla de fe, de que tenemos que vivir en fe. El asunto está cuando se nos habla en Hebreos capítulo 12, primero nos dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo vamos a correr la paciencia que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual siendo forma de Dios no tomó, ¿verdad? Se hizo siervo, el cual por el gozo fue puesto. Se me cruzaron los pasajes. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Se oye bien? Para que me oigan claro. El gozo puesto delante de Jesús era el saber que por su muerte nosotros, por su sacrificio, una vez y para siempre, nosotros podíamos entonces entrar en una relación con Dios. Y fíjense que cuando consumado fue todo, el velo fue rasgado, la separación, lo que nos separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo fue derribado, ¿verdad? Y el sistema sacrificial fue eliminado totalmente, porque con un solo sacrificio hemos sido todos perfeccionados. Y entonces esos son los méritos de Cristo. Lo vivo en la fe del autor y consumador de la fe, no en la fe que yo pueda autoproducir una pseudo fe producida por mí mismo, por los pensamientos que yo crea y pues porque decidí creer en lo que sea. No, hay un estandarte, hay un fundamento que toma raíz en nuestras vidas, y esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios
que el Espíritu Santo nos la revela. El Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad de que estamos incompletos sin Cristo Jesús. Nos conduce hacia Cristo. Jesús mismo lo decía, el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará a mí. Él revela la palabra de Dios. Y en virtud de la palabra de Dios, nosotros podemos entonces poner nuestra fe en la obra que Jesús llevó a cabo. Entonces, en base a eso, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La palabra gracia viene del griego, la palabra charis, que en el Nuevo Testamento está mencionada 135 veces, y de esas 135 veces, 105 veces el apóstol Pablo las menciona en sus cartas. La palabra gracia, que es la acción decisiva de Dios en pos de la salvación del hombre por medio de la encarnación y muerte de Jesús. Y lo que está en contraposición a la gracia es tratar de buscar nuestra salvación por medio de las obras de la ley. La gracia tiene que ver con el don de Dios, la justicia de Dios, imputada a Cristo, y por causa de que Él cumplió sobre Él recayó toda la justicia de Dios, sobre nosotros recae toda la justificación de Dios, y ahora somos hallados justos delante de Él cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. La fe, la fe es esa certidumbre de que Dios está contigo en todo tiempo, en todas tus circunstancias, de que Dios no te abandona, de que no importa lo que haya. Mis hermanos, es una realidad. Es una realidad. Tú estás arraigado, tu vida, tú te estás rigiendo por la gracia de Dios. Yo quiero que tú sepas que el regirse por la gracia de Dios es un acto en fe. Porque nuestro propio sentido de independencia nos conduce a querer tomar la ley con nuestras propias manos y querer resolver. Sobre todo la gente tipo A. Cuando mi esposa me dice cosas que ella lo que quiere es más bien que yo la escuche, y ella lo que quiere es más bien desahogarse conmigo y que yo escuche, y yo el tipo A mío viene a traerle soluciones a su problema, y eso no es lo que mi esposa quiere oír. ¿Ve? Muchas veces Dios permite que nos escuchen. Dios mismo nos escucha, y Él nos escucha para darnos la certidumbre de que Él está con nosotros. Y en ese andar y en esa certidumbre aumenta nuestra fe, saber que Dios, Él conoce nuestras necesidades y que nada nos va a faltar. Y que nada, absolutamente nada. El concepto de riqueza que tiene el mundo es de dinero en el banco y todas esas cosas. Pero cuando tú te pones a ver, el concepto de riqueza de Dios es que en la plenitud de Cristo Jesús tú estás completo. Tú no necesitas más nada. De que no vas a pasar hambre, de que Él te va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, y de que mientras tú estás trabajando y sobretrabajando por producir plata, porque your drive, lo que te lleva es el dinero, la gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios te lleva y te dice: yo soy tu sostén, yo soy tu provisión, yo soy tu vida, yo soy tu realidad. Descansa en mí, reposa en mí. Eso es lo que me da a mí la gracia de Dios, esa certidumbre de que Dios tiene control y tiene cuidado de todas las áreas de nuestras vidas, y podemos ver la sobreabundancia de Dios, la generosidad de Dios. Las cosas quizás no me salgan como yo tenía pautado y tenía planificado, pero Dios en su eternidad y en su previo conocimiento, Él sabe cuáles son mis necesidades y sabe por qué para esto no es el tiempo.
La gracia de Dios sobre la cual, en base a la cual nos ha sido revelado el glorioso evangelio de Jesús. La gracia de Dios, la que te dice a ti, en Cristo Jesús tú has sido elegido. En Cristo Jesús tú has sido acepto en el amado. En Cristo Jesús tú tienes todo lo que necesitas. Gloria al Señor. Mientras que la ley es busca la recompensa por nuestro esfuerzo, busca las obras, busca nuestra justicia propia, busca la sabiduría carnal. Es falso decir, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún sitio en la Biblia dice ese refrán. Ustedes saben que la gente que no lee las Escrituras le adjudican eso a la Biblia. Pero en ningún lugar, bueno, sí. ¿Saben qué? Quizás en Jericó 3:15 o en Segunda de Verónica capítulo 7. En ningún lugar de la Escritura dice eso, señores. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La vida de Pablo, ahora la fe es la que lo rige. La fe en todo tiempo. Su justicia ha sido la causa de la gracia, por causa de la gracia de Dios. De otra manera, la muerte de Cristo hubiera sido en vano. La pregunta es, y con este desafío que se encuentra en Proverbios 23:23, y esto es lo que Pablo estaba en síntesis diciéndole a la iglesia: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué estás haciendo con la verdad que has recibido? Y esa es la pregunta. ¿Qué rige tu vida en este momento? ¿Tu esfuerzo? ¿Tus méritos? ¿O los méritos de Cristo? En mi alma una obra inició el Señor con su gran poder. Cada día me va moldeando hasta que le pueda ver. Su amor crece en mí sin cesar, con sabiduría y verdad. Sincero y puro quiero andar, cumpliendo su llamado. Que mi amor crezca en sabiduría y en todo conocimiento, para ser sincero e intachable en el día del advenimiento. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para la gloria de Dios. Es un don creer y sufrir por la causa del Salvador. Mis pruebas son para el bien del mensaje redentor. Las luchas que hoy debo enfrentar son caminos de libertad, anunciando su gran verdad. Cristo vive en mi gozo y paz. Que mi amor crezca en sabiduría y en todo conocimiento, para ser sincero e intachable en el día del advenimiento. Cristo es mi vida y mi todo, en Él hallo mi plenitud. Sus frutos de justicia llevo para
frutos de justicia llevó para la gloria de Dios. Su obra en mí completará hasta el día final. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe en la red.